Venimos en estos días tratando cada miércoles acerca de la integridad. Y hablábamos acerca de integridad, que significa completo, significa estar firme, un corazón que vive en santidad, que se muestra lo que de verdad es, lo que de verdad hay dentro. La integridad no es algo que surge de un día para el otro, ni es algo que podemos adquirir en un momento de crisis. Mencionábamos el caso de Job, cuando la esposa de Job en el momento más difícil le dice: todavía retienes tu integridad. Pero también dice la palabra que en los íntegros es perfecta la alabanza. El Señor tiene un cuidado especial con aquellos que viven en integridad. Y luego tomamos algunos casos, ¿verdad? Empezamos mirando el contraste entre Saúl y David. Dos reyes que equivocaron, que erraron, que hicieron lo que no debían hacer. Pero que Dios va a decir acerca de David que era un hombre íntegro. Y entonces vimos la diferencia. Un David que reconocía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y un Saúl que decía: no importa lo que hice mal, pero déjame bien con el pueblo. Un Saúl que no estaba buscando el perdón de Dios, sino que le decía a Samuel: perdóname, perdóname. En realidad, es interesante cuando reconocemos que nuestra falta es delante del Señor. Y si hay algo que nos ayuda y nos permite vivir en santidad, es saber que el pecado es contra Dios. ¿Por qué esto nos ayuda? Porque no hay nada que podamos esconder delante de Él. Nada, absolutamente nada. Hay tantas cosas que nosotros podemos esconder de otra persona. Sin embargo, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Él conoce hasta las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que penetra como una espada de dos filos y discierne aún las intenciones del corazón. Luego pasamos a ver la vida de José, aquel joven vendido como esclavo por sus hermanos y que resolvió no pecar contra Dios, no hacer ese gran mal. Y se mantuvo en integridad y Dios lo levantó y lo utilizó para traer bendición hasta aquellos que le habían deseado el mal. Ahora estamos mirando y hoy vamos a terminar con Daniel, aquel jovencito. ¿Se acuerda? Dijimos, estuvo 70 años en el cautiverio. No regresó con los que volvieron. Pero a pesar de que haya vivido hasta una edad avanzada, Daniel tendría entre 12 y 20 años. No más de eso. No más de eso. Con una situación bastante parecida a la de José, con motivos para decir: ¿para qué me voy a guardar? ¿Para qué me voy a cuidar? Él había sido arrancado de su tierra, de su familia, arrancado de la manera más vil y más cruel. Sus propios hermanos quisieron matarle y como un acto de bondad le vendieron como esclavo. Pero allí Dios lo prosperó, allí Dios lo bendijo. Estoy hablando de José, creo que se me cruzaron los cables un poquito porque estaba hablando de Daniel, arrancado de su lugar, era un principal, era alguien con conocimiento, con preparación, y fue allí arrancado de su familia, de su cultura, de su lengua, llevado a Babilonia, con otro pensamiento, con otros criterios, hasta con un sistema de escritura totalmente diferente, distinto. Y sin embargo, en esa fidelidad al Señor que nosotros ya vimos cuando Él decidió no contaminarse de la comida del rey, dice que le hallaron 10 veces más sabio que los que le habían enseñado. Y luego
encontramos aquel momento donde la sentencia de muerte pesa sobre la vida de Daniel y de sus amigos y cómo Dios les da una victoria, porque confiaron en el Señor, esperaron en Él. No se olvide que Daniel estuvo bajo diferentes imperios. Él fue llevado por Nabucodonosor, el imperio babilónico. Luego vino Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Nabuquito para los amigos, porque era Nabucodonosor chiquito. Este hombre que hizo lo malo delante de Dios de una manera descarada, profanando las cosas sagradas, y ese mismo día, toma el control el reino de Media. Y después va a venir Ciro el persa. Y sabe, en todo esto, bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar, bajo Darío, bajo Ciro, Daniel siempre tuvo una vida destacada, a pesar de un montón de circunstancias, pero él eligió ser fiel al Señor. Mire, Daniel capítulo 6, el verso 3, 6:3. Dice, en el tiempo ya de Darío, donde él había puesto gobernadores, Darío, y dentro de esos gobernadores estaba Daniel. Ahora, Daniel mismo, dice el 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y mire lo que dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Esto es interesante, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hemos estado hablando de integridad. Aquí no estamos diciendo que nada más era su capacidad. De hecho, él va a reconocer que toda la capacidad que pueda tener, que toda la sabiduría proviene de Dios. Que no pasa por el hecho de que él fuera súper inteligente, sino un hombre que confiaba en Dios. Y mire qué clase de vida llevaba Daniel. Una vida que no tenía ni vicio ni falta. Es una vida que era transparente, tan transparente que ellos van a buscar ocasión para tenderle lazo y tenderle trampa con una de las cosas que Daniel hacía públicamente. Usted se recordará que en los días de Nabucodonosor había reconocido que el Dios de Daniel era el Dios todopoderoso. Era el creador del cielo y de la tierra y era el Dios que merecía ser honrado y ser adorado. Va a pasar lo mismo aquí con Darío. Nosotros lo vamos a estar mirando en este episodio, quizás el más conocido de la historia de Daniel. Buscaban ocasión para hacerlo caer, pero era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Era fiel. Qué interesante que aún los enemigos podían decir esto de Daniel. Era un hombre fiel. Es que las prioridades de Daniel no eran el rey. La prioridad de Daniel era Dios. Acá hace no mucho tiempo, cuando un legislador que llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados dijo que había una ley superior a cualquier ley humana, que era la ley de Dios. Bueno, le cayeron encima, ¿no? Prácticamente diciendo que no podía ni siquiera ser parte del Parlamento. Pero qué bueno cuando te miran de todos lados y en lo único que te pueden criticar es en relación a tu Dios. Y no porque estés haciendo cosas mal, no porque te estés aprovechando de los demás, no porque estés mintiendo o engañando, sino
porque parece que horroriza cuando alguien tiene principios, tiene valores, cuando alguien dice, mi obediencia se debe a Dios, y si yo obedezco a Dios, también voy a ser fiel a mis responsabilidades. Hay tantos por allí, jurando obediencias que saben que no van a cumplir. Algunos de ustedes saben que mi origen, mis papás son españoles, tengo la ciudadanía española y en este mismo instante hay parte del gobierno de España que critica al rey, lo insulta, públicamente dice nosotros no vamos a parar hasta que el rey no sea destituido. ¿Sabe qué es lo interesante? Que para poder jurar los cargos como vicepresidentes y como ministros tuvieron que jurar fidelidad al rey. Juraron fidelidad al rey y dice, no vamos a parar hasta que no caiga. ¿Qué clase de fidelidad es esa? ¿Sabe aquel que teme al Señor cuando su fidelidad es primero a Dios que sobre todas las cosas? Entonces es alguien confiable, es alguien fiel. Mira, esto lo puedes transponer a cualquier ámbito de la vida. Cuando Dios está en el primer lugar en nuestra vida, entonces nuestra vida será una vida de santidad. Una de las cosas que uno a veces le dice a las jovencitas, a los jóvenes, cuando están pensando en cómo formar el hogar, bueno, procura que tu cónyuge ame más a Dios que lo que te ama a ti. Si aman más a Dios que lo que te ama a ti, estate tranquilo, estate tranquila. La cosa va a andar bien. Pero cuando no se ama a Dios con intensidad, bueno, ahí te recuerdo el Cambalache, ¿no? Esa pieza tan interesante de la música rioplatense, donde la gente miente, engaña, y donde lo malo se le llama bueno. Pero cuando la prioridad es Dios, cuando tu mirada está puesta en el Señor y cuando sabes que cualquier cosa que hagas mal no la estás haciendo en contra de fulano o de mengano, sino en contra de Dios, entonces vas a poder vivir en integridad. Ahora, esta gente estaba buscando cómo ponerle una trampa, y una de las cosas que descubrieron es que Daniel todos los días, él oraba a Dios. Los niños en la escuela dominical aprenden a cantar aquella canción. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso, un ángel veía. El profeta oraba, la lluvia caía. Es interesante. Daniel tenía esta costumbre y lo hacía de una manera pública. Él no se escondía de nadie por el lugar tan preferente que tenía dentro de lo que era el gobierno en aquella época. Él no se escondía. Él expresaba su amor por el Señor, su devoción al Señor de una manera pública. Así que estos otros bandidos que querían buscar la manera de que Daniel pudiera ser enredado, vinieron y trataron de apelar al orgullo del rey. Y le dijeron, rey, eso es una cosa tan maravillosa, tan especial, tan espectacular. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. ¿Qué te parece, rey? Si haces un edicto, si en este edicto cualquiera que por un espacio de 30 días demande o pida cualquier cosa a cualquiera, a cualquier dios o a cualquier gobernante que no seas tú, entonces que sea echado al foso de los leones. Y el rey, en un acto de humildad, dijo, qué buena idea. Esto me gusta. Así que el rey se animó. Dijo, qué bueno, ¿no? Por 30 días nadie le puede pedir nada a nadie. Déjame hacer un pequeño paréntesis de una historia en donde se cuenta, esta es una historia que leí alguna vez,
pero no tengo ninguna base para saber que la historia sea cierta. Simplemente esta historia que dice que una ancianita que vivía en una situación bastante precaria y ella oraba y pedía al Señor que le enviara el alimento, el sustento. Y había allí un hombre malvado, contrario a las cosas de Dios. Y entonces, como él tenía cierta autoridad y cierto poder, dijo que nadie le dé nada a esta mujer para que ella no diga que es Dios que le está proviendo y yo le voy a proveer. ¿Ah? Así que, bueno, cuando los que habitualmente le traían alguna ayuda dejaron de traerla, esta mujer doblaba sus rodillas y clamaba a Dios: Señor, envíame el sustento, lo necesito. Y cuando él dijo, bueno, este es el momento, se apareció por la casa de la viejita, allí con un gran surtido, y le dijo: mire, doña, ya que usted pide y pide y pide y su Dios no le da, acá yo le traigo lo necesario. Y cuando ella vio entonces la cantidad de comestibles y cosas, lo único que hizo fue doblar sus rodillas, levantar las manos al cielo y decir: te doy muchas gracias, Padre, porque hasta el diablo mandas con ayuda. ¿Ah? Y bueno, es que Dios es fiel. Ahora, en este caso, este rey estaba con esa idea de que nadie pidiera nada a nadie que no fuera él. Dice el verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y mire lo que pasa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, se encerró y se puso a llorar y dice: ¿por qué me hacen este mal? No, claro, usted me está diciendo que lea porque ahí dice otra cosa. Vamos a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Otra vez este detalle: sean conocidas vuestras peticiones, vuestros ruegos delante de Dios. ¿Con qué? Con acciones de gracias. ¿Se acuerda cuando la sentencia de muerte estaba sobre ella? Agradecieron a Dios. Y ahora, de esta forma, Daniel lo hacía abiertamente y dando gracias a Dios. Así que fueron enseguida al rey, ¿no firmaste el decreto? Sí, lo firmé. Dice: bueno, ¿y por qué nos encontramos que hay un hombre que 3 veces al día hace su petición y no es a ti, rey? Y cuando el rey dice: ¿de quién se trata? Y dicen: rey, el que no te respeta, el que respeta a Dios más que a vos, es Daniel. Y le pesó el corazón del rey, porque sabía que Daniel era un hombre íntegro. Dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, rey, que un decreto firmado por el rey, ni el rey puede ir para atrás. Esto tiene que cumplirse. No puede ser abrogado ningún decreto que el rey de Media y de Persia lo haya firmado. Vas a avergonzar a los reyes de Media y de Persia si no cumplís lo que firmaste, ¿no? Entonces, dice el verso 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire, esta otra expresión es como para marcarla, por lo menos marcarla en la mente y en el corazón. El Dios al que continuamente sirves, no solamente cuando te ven. El Dios al que continuamente sirves, que Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. El rey la selló. Y el rey se llenó de tristeza. Se fue al palacio. Se acostó. No quiso comer. No quiso que le tocasen música.
y pasó la noche sin dormir. Muy temprano a la mañana va apresuradamente hasta el foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hasta ahí el rey no sabía que le iban a contestar de adentro. Pero otra vez yo quiero hacer énfasis en la integridad de Daniel. El Dios al que continuamente sirves. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Me gusta esa expresión, porque había confiado en su Dios. Vamos a mirar ahora el siguiente edicto y decreto que este rey, que había afirmado que por 30 días no se podía hacer ninguna petición a nadie que no fuera él, va a hacer ahora. En el verso 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan Nabucodonosor también exaltando el nombre del Señor? Ahora lo vamos a encontrar a Darío exaltando también el nombre del Señor y reconociendo que Él salva y libra y hace señales y maravillas. Tremendo. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que esta integridad y esta fidelidad siempre va a traer gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que somos grato olor de su conocimiento, llevando por todos lados la vida de Cristo, el grato perfume de su presencia. Pero para que podamos llevar la vida de Cristo, también la muerte de Cristo debe estar en nuestra vida. Y el verso 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fue prosperado en los días de Nabucodonosor, en los días de Belsasar, en los días de Darío y en los días de Ciro. Los cambios de gobierno, sin importar de qué color o qué imperio, no afectan a aquel que vive en fidelidad para Dios. No lo afectan, porque nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en los políticos ni en quienes estén al frente de una nación, sino que nuestra confianza siempre está puesta en el Señor, que cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Una de las cosas que me ha resultado bastante llamativa es que en este tiempo de dificultad, de pandemia y donde las previsiones era que faltara el trabajo, y en cierta medida falta, pero ¿sabe? Hay muchos hermanos que en el tiempo donde se suponía que había trabajo, no estaban trabajando, y ahora han conseguido un trabajo y otro trabajito, y sale otro, y sale otro, y sale otro, y uno puede ver la mano del Señor obrando aún en el tiempo de dificultad, obrando aún en el momento en donde parece que todo va para atrás,
pero el Señor va adelante abriendo camino. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a irnos al capítulo 9, porque yo quiero que ahí veamos en una oración de intercesión que va a estar realizando Daniel por su pueblo allí en el año primero de Darío. Daniel estuvo mirando atentamente en los libros y vio que los tiempos del juicio de Dios que había venido sobre la nación judía por haberle dado la espalda al Señor, estaban llegando al final. Ya era momento de estar pensando en el retorno. Así que él va a orar y él va a clamar al Señor. Déjame hacer otro pequeño paréntesis. Las cosas que suceden nos dicen que nos estamos acercando al final. Cuando inquirimos en los libros y en los escritos, vemos que solamente Dios sigue teniendo misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Cuál es la promesa que Él no retarda? Eso que Él dijo, que Él va a volver. ¿Sabe? Cuando los ángeles le hablan a los discípulos que habían quedado mirando el cielo, les dice: varones galileos, ¿qué hacéis mirando el cielo? Este mismo Jesús que habéis visto subir, Él va a volver. Él va a volver. Allí en Apocalipsis, cuando habla acerca del Señor, dice: el que era, el que es. Y me encanta cómo se quiebra la línea lógica y no dice y el que será, dice y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. El Señor viene. Él viene a buscar a su pueblo, que nos encuentre preparados, que nos encuentre fieles, que nos encuentre fielmente, sin vicio ni falta delante del Señor, con una vida que glorifica el nombre del Señor. Y aquí en este capítulo 9, Daniel va a orar, va a interceder por el pueblo, va a decir: Señor, te dimos la espalda, no te tuvimos en cuenta, no escuchamos tu palabra, no escuchamos cuando nos hablabas, no escuchamos cuando nos llamabas la atención. Y en particular, en el verso 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. Aquí no está hablando ni de Nabucodonosor, ni de Belsasar, ni de Darío, ni de Ciro. Está hablando de aquellos que estaban en Judá, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Otra vez la clave allí. El amor al Señor, el Señor por sobre todas las cosas. No pecamos contra los profetas. No pecamos contra alguna persona, contra ti, Señor. Contra ti pecamos. Va a decir: todo Israel traspasó tu voz, todo Israel no te tuvo en cuenta, no escuchó, no prestó atención, siendo un pueblo que Dios había rescatado con mano poderosa de Egipto, un pueblo que no era nada y que Dios lo levantó. Y de hecho Dios va a decir: no los elegí a ustedes por ser uno de los mejores pueblos del mundo, no los elegí por eso, los elegí porque eran una pequeña nación que nadie daba nada por ellos. De hecho, cuando el Señor le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, Abraham estaba dudando de su descendencia. Y en algunos momentos pareciera que aquello se va a terminar. Sin embargo, Dios es fiel. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él no es el Dios de Abraham y de Ismael. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es un detalle para los que entienden, para los que les gusta escudriñar. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Saque usted sus conclusiones. Por otro lado, esta nación que pequeña, que no tenía una gran fuerza, pues Dios la elige para mostrar su gloria. Y así todo, le da la espalda a Dios. Viven sin tener en cuenta a Dios.
¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo judío que hoy existe es testigo de que Dios existe. ¿Ah? Una manera de decir, bueno, ¿cómo podemos probar la existencia de Dios? Bueno, existe el pueblo judío. Un pueblo que ha estado sin tierra, perseguido, que ha tratado de ser exterminado y que todavía lo quieren exterminar, sigue existiendo. Y una de las cosas que a mí me causó mucha gracia, en una oportunidad hace unos cuantos años atrás, estábamos aquí en la oficina de la iglesia hablando con algunos representantes de la comunidad israelita de Paysandú. Y dentro del planteamiento y la invitación que me estaban haciendo, uno de ellos dice, mire que yo soy ateo. Y eso, le digo, me causa mucha gracia conocer un judío ateo. Porque el hecho de que alguien diga soy judío significa que Dios existe, porque son testigos de que Dios existe. Ahora, ¿cómo alguien que dice yo soy el testigo de que Dios existe, pero soy ateo? Pero sabe que la palabra del Señor tiene otra expresión para aquel que quiere ignorar voluntariamente la existencia de Dios. Yo no la voy a mencionar porque es muy fuerte. Si yo le citara el Salmo, dice el necio en su corazón no hay Dios, va a quedar un poco chocante. Pero en definitiva, ¿sabe? A veces se ignora porque se quiere ignorar. Tanta gente que dice, yo no creo en Dios, mire, yo no creo y no voy a creer. Bueno, no ha encontrado todavía el sentido de su existencia, porque solamente Dios trae paz, trae gozo y da sentido a nuestra existencia. Yo quiero terminar hoy con la historia de Daniel y Dios mediante el miércoles que viene vamos a dedicarnos a los 3 amigos de Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego, en aquel momento también tan dramático, tan especial, donde ellos se mantuvieron en integridad, aunque eso significase que les costaba la vida. La fidelidad a Dios por sobre todas las cosas, el amor al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a Daniel capítulo 12, el verso 10, donde dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Con esto cerramos entonces la historia de la vida de Daniel, un hombre que vivió en la integridad, que era fiel, que continuamente servía a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que podamos vivir en integridad, que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Que aunque vengan los vientos contrarios, podamos mantenernos firmes, tomados de la mano del Señor. Yo en esta noche quiero orar por ti y quiero orar por nosotros, para que el Señor siga obrando en nuestra vida, nos siga levantando, animando, corrigiendo. Necesitamos. Y que la mano poderosa de Dios pueda estar en nuestra vida. Miren, esta situación que se vive a nivel mundial, muchos se están volviendo a Dios. Y muchos están renegando de Dios. Es interesante. A veces el Señor trata de llamarnos la atención de diferentes maneras y no queremos mirar. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Y cuando veas la misericordia de Dios, sea agradecido. Y aun cuando te veas enfrentado en un momento de dificultad, no te olvides que debes presentar tu petición delante de Dios con acciones de gracias. Porque algunos dicen, bueno, si es que existes. Y a veces Dios en su misericordia también se revela, también se muestra. Pero tú y yo que le conocemos, que no seamos como la sanguijuela que dice dame, dame, dame. Que podamos decir gracias Señor. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Quiero orar por ti en esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti agradecidos por tu amor.
Señor, al mirar la vida de Daniel, tu siervo, quien continuamente te servía, que tú eras la prioridad en su vida. Nos vemos desafiados para decirte, Señor, auxílianos. Ayúdanos porque separados de ti, nada podemos hacer. Que sea tu mano auxiliándonos y obrando en nuestra vida. Toca nuestro corazón. Transfórmanos, Señor. Necesitamos de ti cada día. Padre, cada uno de mis hermanos y amigos que está allí escuchando, y si tu Espíritu Santo está tocando el corazón, Señor, que puedan tener un encuentro contigo en este mismo momento, Padre. Que tu gloria sea manifestada. Bendice y guarda en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor sea en cada corazón y en cada vida. Que el cariñoso abrazo de nuestro Padre pueda fortalecerte, puedas sentir que Él te está cobijando en sus brazos de amor. Que a pesar de los fracasos, que a pesar de los errores, si te arrepentís, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, Él nos restaura. David pecó, Saúl también. David era íntegro, Saúl no lo era. David reconoció su pecado, Saúl intentó ocultarlo. Daniel va a decir, Señor, toda la nación pecó contra ti, pecamos contra ti como nación. Pero Señor, ten misericordia. Ya llegó el tiempo. Y el último desafío que te quiero dejar. Los enemigos de Daniel decían que él era fiel, que no tenía ni vicio ni falta. Y aún el rey decía, Daniel, continuamente está sirviendo a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que le haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que el abrazo grande de Dios esté en tu vida.